Muy buenos días, compañeros. El día de hoy pues les venimos a exponer sobre, aquí les tengo a los integrantes de mi grupo, que está Fabio Zapón, que está Lucía Mateo, Elda Sactic, a María José Schill, soy yo, William Reyes y Richard Ordóñez. El día de hoy pues les vamos a presentar sobre los niveles de organización. Entonces, nos dice que el ser humano, como todas las cosas en nuestro planeta, tiene unos niveles de organización. Un ejemplo claro puede ser una empresa. Las empresas tienen niveles de organización por empleados, propiedades, ganancias, proyectos, entre otras cosas. Y aquí están todos los niveles que el día de hoy pues les vamos a exponer, que sería el nivel químico, el nivel celular, el nivel tisular, el nivel de órganos, el nivel de aparatos y sistemas y el nivel del organismo. Así que pues con el primer tema les dejo con mi amigo Fabio. El nivel químico. El nivel químico es el escalón más simple y básico en el que se organiza la materia y se componen lo que entendemos por elementos químicos, átomos, moléculas, etc. Debido a que se trata del nivel más básico de la materia, es el mismo para todos los rincones del cosmos, aplicando tanto en la Tierra como en los otros planetas y galaxias. Esto quiere decir que el nivel químico abarca los niveles atómicos, molecular y macromolecular, ya que se considera que todo ser vivo se compone de átomos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. También se compone de moléculas, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, la glucosa, los fosfolípidos, etc. Y por último, también se compone de macromoléculas, por ejemplo, el ADN. Lo dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el nivel celular. El nivel celular, el nivel celular es aquel compuesto por las células. Por lo general son microscópicas. Esto quiere decir que las células solo las podemos observar por un microscopio. No podemos decir que las podemos ver a simple vista porque las células son muy pequeñas para poderlas ver a simple vista. Las funciones de las células. Las funciones de las células tenemos 5, que está el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas para obtener energía. El metabolismo está dividido en 2, anabolismo y catabolismo. El anabolismo lo podemos, en palabras sencillas, podemos decir que empieza de sencillas a complejas y el catabolismo de complejas a sencillas. La siguiente es irritabilidad. Es la reacción ante los estímulos del ambiente. Como tercero tenemos la nutrición. Cuarto, la excreción, que es eliminar sustancias. La respiración, que es un conjunto de reacciones metabólicas y su función es liberar energía. Como sexto está la reproducción, que da origen a nuevas células que reparan tejidos. Estas serían las 6 funciones que tiene la célula. Y las células se dividen en dos tipos de células. Como podemos observar, está la célula procariota y la eucariota. Como primero vamos a hablar de la célula procariota. La célula procariota no tiene membranas internas, no posee un núcleo delimitado por membranas. El ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Las células procariotas son heterótrofos. Estas células dependen de otros organismos para alimentarse. Esto quiere decir que las
Las células procariotas no son capaces de almacenar o hacer su propia alimentación. Necesitan de otros organismos para hacer su alimentación. En las células procariotas podemos tener las células que serían las bacterias y los virus, que estos pueden medir de 1 a 10 micrómetros. Las células procariotas, como podemos observar en la imagen, tienen las siguientes partes: pared celular, cápsula, ribosomas, pili y flagelo. Esta sería la célula procariota. La otra célula sería eucariota. La célula eucariota tiene el núcleo limitado por una membrana y dentro del núcleo se encuentra el ADN. Esta sería una gran diferencia para la procariota y eucariota, que la procariota, el ADN está disperso en el citoplasma y aquí en la eucariota ya la encontramos dentro del núcleo. Las células eucariotas son autótrofas, que crean su propio alimento. Estas células sí son capaces de almacenar y hacer su propio alimento ellos mismos, no como las procariotas que necesitan de otros organismos para hacer su alimento. Aquí es donde encontramos la célula animal y la vegetal, que miden más de 20 micrómetros. Las células eucariotas, las partes que tiene que podemos observar es el núcleo, membrana nuclear, citoplasma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membrana plasmática, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, centriolos y microtúbulos. Estas mismas partes las podemos encontrar en la vegetal. Las únicas partes que hace diferente a la célula vegetal es la pared celular, la vacuola y el cloroplasto. Este sería el nivel celular. Gracias. Bien, buenos días, tenga cada uno de ustedes. Les voy a hablar sobre la estructura tisular. Son conjuntos de células muy parecidas que realizan las mismas funciones y que tienen un mismo origen. Está compuesto por átomos y moléculas. Todos los tipos de tejidos que se conocen están armados por una compleja combinación de células con funciones específicas. Algunas de las funciones pueden ser transportar materiales y sustancias, regular procesos, proporcionar rigidez, estabilidad e incluso movimiento y protección. Existen 4 tipos de tejidos. Tejido conectivo. Se caracteriza por tener muchas sustancias intercelulares, gelatinosas, fibras y células. Sus células pueden estar muy separadas o muy juntas. Ejemplo de los tejidos conectivos son el hueso, el cartílago y la grasa. El tejido epitelial. Sus células están unidas por una cantidad mínima de sustancias intercelulares y forman membranas que cubren o revisten estructuras. Ejemplos, la capa externa de la piel, al igual que el revestimiento del intestino delgado. Tejido muscular. Está constituido por células alargadas que reciben el nombre de fibras musculares y responden a los estímulos por medio de contracciones. Ejemplos, cardio, liso y esquelético. Tejido nervioso. Formado por 2 clases de células. Neuronas poseen excitabilidad muy desarrollada. Células de neuroglia se encuentran entre las neuronas y sirven de sostén y protección. Eliminan microorganismos y restos de células muertas. Ejemplos, neuronas, dendritas y pericarión. Eso es todo, le dejo el tiempo a mi compañero.
Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Pues yo les voy a hablar sobre el nivel orgánico. Los órganos son estructuras compuestas de dos o más tipos de tejidos diferentes. Tienen funciones específicas y generalmente tienen una forma reconocible. Para formar un órgano se necesita 3 tipos de tejidos que son tejido epitelial, tejido muscular y tejido conectivo. Los órganos se pueden formar de 1, de 2 o de 3 tejidos. Cuando los tejidos se unen, arman estructuras grandes en donde ya se formaron los órganos de nuestro cuerpo. Nos dice que hay 3 tipos de tejidos que son el tejido epitelial, muscular y conectivo. El tejido conectivo es el más abundante y lo encontramos en varios órganos de nuestro cuerpo. Cada tejido tiene diferentes células. El corazón está formado por un tejido, los pulmones por un tejido, los intestinos por 4 capas de tejidos, los riñones por 2 tejidos. Nos dice que los órganos se forman conforme los tejidos se van uniendo, ya sea 1, 2 o 3. Es así como se forman los órganos y ahí les dejo con mis compañeros. Gracias. Muy bien, compañeros, yo les voy a exponer sobre el sistema orgánico. El sistema orgánico es un nivel de organización biológico entre el nivel del órgano y el del aparato, o sea, serían de varios sistemas. Los sistemas orgánicos comparten cierta coherencia morfofuncional tanto en sus órganos y tejidos, así como en sus estructuras y origen embriológico. Los sistemas se dividen en 3 los que funcionan en sí, que van agarrados de la mano, por decir así. Entonces está el sistema digestivo. El sistema digestivo, las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamada flora intestinal o microbiota, ayudan con la digestión. Partes de los sistemas nerviosos y circulatorios también ayudan trabajando juntos los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo. Digieren los alimentos y líquidos que una persona come o bebe cada día. En el sistema digestivo, pues se divide en partes, que está el esófago, el estómago, el hígado, vesícula biliar, el duodeno, páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, apéndice, ano y recto. Entonces, el sistema digestivo se compone de la boca hasta el ano, que se encarga de recibir los alimentos, digerirlos y eliminarlos. Para eliminarlos nos referimos cuando vamos a hacer las heces fecales. No solo está formado por el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que son los encargados de los alimentos, sino que también incluyen los órganos páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Entonces, el funcionamiento del sistema digestivo descompone los nutrientes en partes lo suficientemente pequeños como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes probados de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantener sano nuestro cuerpo. Lo que ayuda a nuestro cuerpo son las proteínas, son las grasas, los carbohidratos, vitaminas, minerales, nutrientes. Y entonces, ahorita pues les voy a explicar acerca de eso con un ejemplo.
Un ejemplo claro para nuestro sistema digestivo es cuando nosotros pues, comemos alguna fruta, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo empieza a trabajar cuando empezamos de la primera mordida, que empieza a trabajar nuestra boca para digerir la comida. Y eso pasa a nuestros intestinos gruesos y al intestino delgado. El intestino grueso se encarga para las heces fecales y para el intestino delgado que se encarga del agua. Y volviendo al ejemplo de la manzana, por ejemplo, cuando lo mordemos, en nuestro estómago pues se divide para le sacamos todo el agua posible que hay en la manzana, entonces se va a nuestro intestino delgado. Y para nuestro intestino grueso, pues ahí pues lo que ya no utilizaron nuestros órganos, pues eso se va al intestino grueso para convertirlo en heces fecales. Bien, ahorita les voy a explicar sobre el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por la sangre, entra en la aurícula derecha y pasa a través del ventrículo derecho, el cual bombea la sangre a los pulmones, donde está oxigenada. La sangre es traída de nuevo al corazón por medio de las venas pulmonares que entran a la aurícula. De ahí la sangre fluye al izquierdo ventrículo, el cual la bombea hacia la aorta, que distribuye la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo. Entonces, el funcionamiento del sistema cardiovascular que es encargado, el corazón, bueno, se compone del corazón, la sangre y los vasos sanguíneos, que son arterias y venas. El corazón bombea sangre oxigenada al cuerpo, después de que bombea sangre desoxigenada a los pulmones. Normalmente hace esto de 60 a 100 veces por minuto durante 24 horas. Y las 4 cámaras del corazón. De las 4 partes del corazón está la ventrícula derecha, la ventrícula izquierda y las arterias, por decir así. Entonces ahorita pues les voy a explicar acerca del sistema musculoesquelético. Proporciona forma, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Está constituido por los huesos del cuerpo, que conforman el esqueleto, los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos y otras clases de tejido conjuntivo. Que en sí este sería nuestro esqueleto, nuestro músculo esquelético. Y pues el funcionamiento del sistema musculoesquelético está formado por la unión de los huesos, las articulaciones y los músculos, constituyendo en conjunto el elemento de sostén, protección y movimiento del cuerpo humano, con características anatómicas adaptadas a las funciones que desempeñan. Los huesos, tipos de huesos, está el hueso largo, el hueso corto, el hueso plano y el hueso irregular. Y ahorita les voy a explicar cada uno. Los tipos de huesos largos, está la fémur, está el húmero, está la tibia, y también se dividen en epífisis, diáfisis y metafasis. Los tipos de huesos cortos que están en el aspecto cúbico y son la mano y el pie. Los huesos planos son delgados y duros. Están formados por el cráneo y costillas. Los huesos irregulares, características morfológicas, son el cráneo, las vértebras y el sacro. Las articulaciones son las conexiones entre los componentes rígidos del esqueleto, es decir, entre los huesos o cartílagos. Los tipos de hueso son sinartrosis, anfiartrosis y dartrosis. Movimiento. La sinartrosis no tiene movimiento. La anfiartrosis pues tiene un poco de movimiento.
La hidratrosis es muy movible. Y en los ejemplos claros de la sinartrosis están las suturas del cráneo. Un ejemplo claro de la anfiartrosis sería la sínfisis del, del pubis. Y otro ejemplo claro para la hidratrosis sería la cadera o rodilla, que eso es lo que más movemos en nuestro cuerpo. Entonces, ahorita, pues, sobre el músculo. El músculo es la capacidad de contracción, hecho que permite producir movimientos en todas las partes del cuerpo. La clasificación se clasifican en forma, localización, tamaño, orientación de sus fibras, la posición relativa, la función y la acción. En los ejemplos claros pues, que tenemos de la forma, está el trapecio, romboides, cuadrado, lumbar y redondo. Los ejemplos de localización, pectoral, braquial, intercostal y frontal. Ejemplos del tamaño mayor, menor, largo y corto. Ejemplos de orientación de sus fibras, recto, transverso, oblicuo y angular. Ejemplos de la posición relativa, está lateral, medial, interno, externo y superior. Ejemplos de la función, agonistas, antagonistas, fijadoras, sinérgicos. Y ejemplos de acción, están las flexiones, extensores, abductores y abductores. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a explicar sobre el nivel de organización. ¿Qué son los niveles de organización? Son aquellos componentes los cuales forman un determinado objeto. A eso me refiero a los seres vivos. Así que el número 1 sería el átomo. Es la partícula más representativa de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la porción más pequeña de un material menor de un elemento químico, o sea, que lleva consigo características de un elemento. ¿Qué es una molécula? Son dos o más átomos que forman la molécula. En pocas palabras, es la unión definitiva de átomos que conlleva una pequeña porción. Eso quiere decir que va de la mano con lo que viene siendo el átomo. Entonces se compone del H2O, que es oxígeno más hidrógeno. La siguiente, la célula. ¿Qué es la célula? Es la unidad viva y estructural del organismo. Para comprender un poco de la célula, es la unidad atómica fundamental de todos los seres vivos. El cuarto es el tejido. Es el conjunto de células que dicha reunión logran formar la estructura de un tejido. Entonces podemos entender que es la agrupación de las células coordinadas para hacer diferentes funciones del organismo. El siguiente es el órgano. ¿Qué es el órgano? Está formado por tejidos con una ubicación clave y precisa con una función particular. Esto quiere decir que es el conjunto de tejidos que realizan una función fundamental específica. El sexto, aparato o sistema, que son funciones precisas que trabajan en conjunto con los órganos y tejidos. O mejor dicho, que es el sistema, es un conjunto de órganos que trabajan todos juntos para generar una función correcta, como por ejemplo el cerebro, que trabaja en conjunto unos con otros. Y por último tenemos al organismo o individuo, que es todo el conjunto de órganos que forman el ser vivo. Esto quiere decir que ya con todo lo que vimos se forma lo que es un ser vivo, con todas las funciones que vimos desde el átomo hasta el órgano. O sea que todos y cada uno de ellos lleva un proceso. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, hemos llegado al final de nuestra exposición. Espero que les haya gustado y espero que les haya quedado les haya quedado muy claro lo que habíamos expuesto. Gracias. Muy bien, les agradezco por su participación. Tengo algunas recomendaciones que van para ustedes y para todos los grupos que faltan. Por favor,
personal de salud, aunque no sean maestros, si va a hacer una presentación, tiene que estar enfocada en el tema del que trata. Entonces, las imágenes de toda presentación tienen que ser alusivas al tema. Es cierto, se ven bonitos los fondos con un gato, con un perrito, con un lobo aullando, pero tienen que ser relacionadas al tema. Si no, la atención se distrae del mensaje que queremos dar y pues se fijan otros detalles y al finalizar nuestra exposición las personas no comprenden el tema al 100%. Eso es en cuanto a su presentación. El contenido, tal vez reducir un poco la cantidad, pero ayudarse más con imágenes pues adecuadas al tema. Y no me refiero a las que agregaron, que estaban muy bien, sino al fondo de las diapositivas, ¿verdad? Entonces, recordemos que menos es más cuando queremos que las personas centren su atención en un punto específico. Bueno, eso es en cuanto a su presentación. Son el primer grupo, así que pues a veces no se tienen en cuenta estos detalles, pero los demás grupos ya lo están escuchando y lo tienen que tomar en cuenta. 1. Y 2, por favor, el tema hay que respetarlo y hay que centrarse en ello. ¿Sí? Nos explicaron los niveles de organización, excelente, pero siento que se fueron un poquito por las ramas explicando a detalle, por ejemplo, otros sistemas o otras cosas y nos alejamos del tema que eran los niveles de organización. Sí se manejaron, no estoy diciendo que no, solo que tal vez se metieron mucho a otros temas, pero estoy pues satisfecha con la exposición ya que abarcaron el tema completo. Todos los participantes pues se expusieron, entonces esos detalles están bien. Las recomendaciones siempre entonces para todos los grupos es cuidar la presentación, ¿verdad? La seriedad de la misma, el enfoque, que realmente sea una herramienta que les sirva y pues bueno, ¿verdad? Ser fieles al tema. Esas serían las recomendaciones para todos los grupos que hacen falta. Y para el grupo 1, pues muy bien, gracias por exponer, por participar. Ahí estamos, ya están calificados y pues se podría decir que ya salieron de esta actividad. Entonces, excelente. Muy bien, el tiempo a partir de ahorita es para el grupo número 2. Pregunto si están listos. Miss, yo le envié las diapositivas en Educar. A ver, ¿quién me está hablando? Es que tengo acá a Scott Aquino. A España. Sí, serías la que me envió mailing. Sí. A ver. Vamos a ver, permítanme que la abra. Muy bien, solo que no la voy a poder proyectar como presentación completa porque yo estoy al mando y siempre hay compañeros que ingresan tarde o que entran y salen, entonces no puedo proyectarla al 100%. Espérenme, ya que la tengo descargada, voy a probar de la otra forma. Denme un minutito. Me olvida que puedo usar Windows Live. Descarga. Ahorita está cargando. En eso se preparan, por favor. Muy bien, ustedes me dan la señal cuando haya que cambiar. Ya pueden comenzar. Muy buenos días, profesora.
y compañeros. El tema que nos correspondió a mí y a mi grupo es sobre las funciones vitales. Lo que comprendemos sobre las funciones vitales es de que como todos los seres vivos, los humanos realizan una variedad de funciones para perpetuarse, y unas de ellas son uno, la capacidad para tomar materia y energía del medio para satisfacer sus necesidades. 2, el movimiento que les permite desplazarse. 3, la capacidad de responder a los estímulos del medio ambiente y la adaptación y la coordinación de las diferentes funciones. 4, la defensa, inmunidad del organismo. 5, el crecimiento, que es la facultad de aumentar la sustancia viva. 6, la posibilidad de reproducirse y función que garantiza la continuidad como especie. ¿Puede cambiar de diapositiva, Miss, por favor? En mantenimiento de los límites, todos los organismos vivos deben poder mantener sus límites de forma que lo que se encuentra en su interior se diferencie de su exterior. Toda célula del cuerpo humano está rodeada de una membrana externa que limita sus contenidos y permite la entrada de las sustancias necesarias al tiempo que en general impide la entrada de sustancias posiblemente innecesarias. El cuerpo en su conjunto también está rodeado por el sistema tegumentario o la piel, que protege los órganos internos contra el secado, las bacterias y los efectos dañinos del calor, la luz solar y un número increíblemente elevado de sustancias químicas en el entorno exterior. Puede cambiar de diapositiva, Miss. Y una de las funciones vitales es el movimiento. El movimiento incluye todas las actividades impulsadas por el sistema muscular, como el traslado de un lugar a otro, caminando, nadando o de otra manera. Y también está la manipulación del entorno externo con los dedos, mirando de los huesos del sistema esquelético. Esto también se lleva a cabo por las sustancias como la sangre, la orina y también puede ser por el alimento. Esto avanza a través de los órganos internos de los aparatos cardiovascular, digestivo y urinario. Y la capacidad de moverse está relacionada con la necesidad de capturar alimento y digerirlo. Y esto posiblemente pueda ser por la obtención de raíces y frutas a cazar animales. Esto es para que los movimientos del cuerpo estuvieran relacionados con nuevas adquisiciones. Y una de las adquisiciones fueron la fabricación de vestimenta, de herramientas, y también fue la comunicación oral y escrita. En la actualidad realizamos una infinidad de movimientos con múltiples propósitos, gracias a nuestro sistema. Este se encuentra organizado en los huesos y músculos. Los huesos protegen órganos, los sostienen y son los elementos positivos, pero fundamentales. Y los músculos protegen órganos y son los que reciben los impulsos nerviosos que producen su estiramiento o acortamiento. Para generar un movimiento se tiene que producir un impulso nervioso al músculo, después se contrae y tira de los huesos, y al tirar de los huesos se produce el desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo. En esto el cerebro ha elaborado un impulso nervioso que ha viajado a los músculos, los cuales se contraen y tiran de los huesos. Y aquí el responsable del movimiento es el sistema nervioso,
quien elabora y ejecuta el movimiento y el efector del movimiento es el músculo. Y le dejo el tiempo a mi compañera. Gracias. Por favor, mis cambios de diapositiva. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la reactividad. La reactividad es también conocida como la irritabilidad. Dice que es la capacidad de sentir los cambios, es decir, estímulos. En otras palabras, es decir, que son cambios físicos o de la conducta y pueden ser externos o internos. Dice que la reactividad no deja de ser un resultado en la inteligencia emocional para manejar, para entender y seleccionar o trabajar sus emociones con el fin de generar resultados positivos. Por ejemplo, si nos cortamos con un cristal roto, alejaremos involuntariamente la mano del estímulo doloroso. No hay que pensar en ello, sucede sin más. Es decir, que cuando nosotros nos cortamos con un cristal roto en cada parte de nuestro cuerpo, por ejemplo en la mano, nosotros rápidamente alejamos de ello, ya que sentimos el dolor y no pensamos en nada más que alejar la parte de nuestro cuerpo. La reactividad en las personas se ven afectados por las circunstancias y centran todos sus esfuerzos, es decir, círculos de preocupación sobre las que no tienen ningún control y se muestra pesimismo y fatalismo sin asumir responsabilidad ni riesgos. Dice que la reactividad también se presenta en torno al estrés, que es un tema que está en boga por los psicólogos y los psiquiatras que ayudan al ser humano a combatir esta enfermedad, ya que el índice de reactividad varía en cada persona debido a las respuestas cognitivas, tanto como emocionales, vegetativas y conductuales, ante situaciones que pueden ser potencialmente nocivas, peligrosas o desagradables, que condicionan su manera de reaccionar ante factores internos o externos del estrés. Por favor, cambio de diapositiva. Dice que la reactividad no solo se hace presente en la parte emocional, sino que también se ve en la rama de la química, en donde hace referencia a la capacidad que tiene un elemento al combinarse con otros, provocando una reacción. La diapositiva a mí, disculpen, no se mira. Permítame, creo que se dejó de proyectar. Qué extraño. Permítame, ahorita está cargando de nuevo. Hagamos un minuto de pausa. La voy a proyectar de este modo porque PowerPoint Live no me está funcionando ustedes. Entonces va a tener que ser de esta manera. Y vas por acá, ¿verdad? Sí, Miss, gracias. Bueno, muy bien. Como les iba diciendo, no solo se hace presente en la parte emocional, sino que también se ve en la rama de la química, en donde hace referencia a la capacidad que tiene un elemento al combinarse con otros provocando una reacción. Un ejemplo es cuando la cantidad de dióxido de carbono se eleva hasta alcanzar concentraciones elevadas peligrosas y la velocidad de respiración aumenta para expulsar el exceso de dichos.
Le dejo tiempo a mi compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Yo le vengo a hablar sobre la digestión. La digestión es el proceso de triturar y descomponer los alimentos ingeridos hasta que la sangre pueda absorberlos y distribuirlos por el sistema cardiovascular a todas las células del cuerpo. En un organismo unicelular sencillo como una ameba, la célula misma es la máquina de la digestión por el complejo del cuerpo humano multicelular. En el aparato digestivo realiza esta función para todo el cuerpo. Puede cambiar la diapositiva, por favor. ¿Cuándo se tarda en hacer la digestión? Después de comer, los alimentos tardan aproximadamente de 6 a 8 horas en pasar por el estómago y el intestino delgado. Los alimentos entran en el intestino grueso para una mayor digestión, absorción de agua y finalmente eliminación de los alimentos no digeridos. Donde se inicia el proceso digestivo comienza en la boca. Cuando una persona mastica, las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el estómago para transportarlo fácilmente por el esófago hacia el estómago. La digestión degrada los alimentos para proporcionar energía al cuerpo. La digestión cuenta con 6 pasos importantes. La primera es la ingestión, la segunda es la ruptura mecánica, la tercera es la propulsión, la cuarta es la digestión química, la quinta es la absorción y la sexta es la eliminación. La primera, los alimentos son ingeridos, masticados y diluidos. A continuación, los contracciones musculares los impulsa por el tubo digestivo y los reducen físicamente a las partículas y los reducen diminutas. Los fluidos digestivos degradan químicamente los nutrientes de los alimentos en moléculas que son suficientemente pequeños para permitir su absorción y finalmente las sustancias no digeribles son eliminadas como desecho. Gracias. Le dejo tiempo a mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre el metabolismo de los seres vivos. En el caso de los animales, los alimentos son descompuestos en sustancias más pequeñas, las cuales son asimiladas por la sangre y transportadas junto con el oxígeno de la respiración a cada una de las células que forman el organismo. Una vez que los nutrientes llegan al interior de la célula es cuando se realizan mediante complejas atracciones químicas. El verdadero aprovechamiento de los mismos, este conjunto de reacciones químicas que sufren las sustancias nutritivas en lo que se denomina metabolismo. El metabolismo no sería posible en los seres vivos sin la presencia de una de las sustancias especiales denominadas biocatalizadores o enzimas, que permiten acelerar las reacciones químicas y estados de importantes sustancias de muchas reacciones que se llevarían a cabo lentamente en el organismo. Y si no, el organismo moriría al no poder desarrollar sus procesos vitales con la agilidad necesaria. Existen 2 tipos de metabolismo. Se trata de un proceso constructivo por el cual fabrican nueva materia viva. Hablamos de anabolismo. Y si por el contrario trata de un proceso destructivo mediante el cual se obtiene la energía contenida en las sustancias asimiladas, hablamos de catabolismo. El anabolismo, este proceso que se elabora todas las sustancias, se forma la materia en la que está formada el organismo. Se realizan mediante variadas reacciones químicas gracias a la transformación de las sustancias asimiladas. La alimentación
la alimentación ha sido así como que dando lugar a sustancias nuevas que suelen ser más complejas y de composición muy variada. A este tipo de reacción y transformación se le denomina síntesis de sustancias. El anabolismo permite el aumento de los seres vivos, siendo un proceso muy intenso en los que se encuentran en fase de desarrollo. El catabolismo consiste en un conjunto de reacciones a través de las cuales las moléculas complejas a los cuales son reducidas en nutrientes son transformadas en otras más sencillas con el motivo de capturar la sustancia liberada. Este tipo de reacciones químicas que liberan energía se denominan reacciones hexargónicas. Esta energía puede ser utilizada para realizar otras actividades vitales del organismo, como por ejemplo las reacciones anabólicas o para generar calor. El catabolismo se basa generalmente en un proceso químico denominado oxidación. En este proceso interviene el oxígeno. El oxígeno es un elemento reactivo. El aporte de oxígeno es de vital importancia para los organismos. Los dejo con mi compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A mí me toca exponer sobre la excreción. La excreción dice que es el proceso de eliminación de los excrementos o los desechos del cuerpo, y para que continúe funcionando correctamente, si las sustancias inútiles, es decir, innecesarias, producidas durante la digestión y el metabolismo, la excreción participarán varios aparatos orgánicos, como el aparato digestivo, que elimina los residuos alimentarios no dirigibles a partir de los nutrientes obtenidos en el aparato digestivo, del oxígeno aportado por el aparato respiratorio y con la intervención del aparato circulatorio. Las células pueden fabricar su propia materia orgánica y obtener la energía que necesitan. Eliminarán sustancias de desecho que contiene la sangre, y las sustancias resultantes de las reacciones químicas del metabolismo serán recogidas por la sangre y transportadas hasta los órganos excretores, que son los encargados de su eliminación. Y los órganos que intervienen en la excreción serán los riñones. Las glándulas sudoríparas son las que eliminan sustancias de desecho de nuestro organismo que no necesita y la elimina en forma de sudor. Los pulmones se encargan de la excreción del CO2 y su eliminación. El CO2 es dióxido de carbono y su eliminación. Y el hígado eliminará los productos tóxicos formados en el metabolismo. Y como dato importante, la excreción ayuda manteniendo el equilibrio interno, o llamado también la homeostasis. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Expondremos la reproducción. La reproducción de la descendencia puede producirse a nivel orgánico. En la reproducción celular de la célula original se divide y produce dos células hijas idénticas, que pueden entonces utilizarse para el crecimiento o la reproducción del cuerpo. La reproducción del organismo humano o la elaboración de una persona completamente nueva es parte del aparato reproductor femenino y masculino que produce esperma y óvulos. Cuando un espermatozoide se une a un óvulo, se forma un óvulo fertilizado que a continuación se desarrolla en un bebé en el cuerpo de la madre. ¿Podría cambiar de diapositiva, por favor? Dice que el proceso de la fecundación es la unión de un espermatozoide con un óvulo y tiene lugar en las trompas de Falopio. En ellas, solo un espermatozoide de todos los que llegan atraviesa la corona de células que protege al óvulo, rompe su membrana y fusiona su núcleo con el óvulo.
Tras la fusión se forma la primera célula de un nuevo individuo, llamado célula huevo cigoto. A las 30 horas de la fecundación comienza su división y al cabo de 2 días tienen ya 8 células y se inicia su descenso hacia el útero. A la semana de estar en el útero, penetra en la mucosa uterina o endometrio, donde se implanta y a este proceso se le denomina nidación. El proceso de gestación es el periodo de 9 meses de duración en el que tiene lugar el desarrollo del embrión hasta su forma completa y durante el tiempo durante el cual tiene lugar la formación de todos los órganos. ¿Podría cambiar a la siguiente? Cuando un espermatozoide se une a un óvulo, surgen 4 fases. Penetración en la corona radiada, penetración en la zona pelúcida, fusión de las membranas y fusión de los núcleos. ¿Podría cambiar a la siguiente, por favor? Dice el crecimiento desde el momento de la concepción. La célula del huevo cigoto comienza a dividirse repentinamente, hasta formar un pequeño conjunto de células, el embrión, el cual a su vez comenzará a crecer hasta formar a un niño o niña, quien nacerá y continuará creciendo hasta terminar la adolescencia. Nos dice que el crecimiento es un aumento del tamaño que suele conseguirse mediante un aumento del número de células, para lo cual la velocidad de las actividades de construcción celular debe superar a las actividades de destrucción de las células. Es decir, que el crecimiento es el aumento de talla y peso y ocurre a diferentes ritmos. Simultáneamente se produce el desarrollo que consiste en la adquisición o el perfeccionamiento de nuevas capacidades por parte del niño, como desplazarse, hablar y agarrar cosas con las manos. Que el niño crezca y desarrolle de manera apropiada, llegando a todo su potencial, depende de una serie de factores. La ausencia de uno solo de ellos hace que esos procesos no ocurran de la manera esperada. En el crecimiento o desarrollo del niño tenemos los factores endógenos y los factores exógenos. ¿Podría cambiar a la siguiente, por favor, profesora? Nos dice que en los factores endógenos, la información genética, los genes formados por el ADN y el contenido de las células determinan las características que tendrá el niño. El funcionamiento hormonal. Ciertas hormonas producidas por las células endocrinas se presentan directamente en el crecimiento, tales como las hormonas de la tiroides y somatotropina y las hormonas sexuales. La integridad orgánica. Las enfermedades o síndromes y patógenos afectarán el crecimiento y desarrollo de manera general. En los factores exógenos, la alimentación adecuada para el desarrollo y el crecimiento es necesario calidad de nutrientes. La lactancia materna en el primer año de vida es fundamental para el niño. La afectividad. El maltrato atrasa el crecimiento. En este el amor y la atención que reciben actúan como un estimulante para el desarrollo del niño. Las condiciones sanitarias, las vacunas y el control pediátrico, y la posibilidad de detectar y tratar tempranamente una enfermedad con fármacos favorecen el crecimiento y el desarrollo. Eso es todo. Gracias por prestar atención y espero que les haya gustado nuestra presentación. Gracias. Muy bien, bastante completa. La única sugerencia, ¿verdad? No llenen de texto las diapositivas, pero por lo otro, pues muy bien expuesto y bien explicado y el tema bastante centrado. Entonces, excelente al grupo número 2 con funciones vitales. Veamos, entonces estamos a tiempo para que pase el grupo número 3, por favor.
Profesora, nuestra presentación yo se la mandé por Geducar. Jenny Camus. Ok. Es en Geniality, ¿verdad? Sí. Veamos. Yo creo que abrí cuenta en esa cosa. Vamos a ver. Permita. Solo que averigüe que se hizo su presentación. Posición del logo. Eso no. Creaciones. Permítame, ya la encontré, solo la voy a proyectar. Esta cosa se metió a editor y no quiero. Ok, ya la tengo. Muy bien, a partir de ahorita está el grupo número 3. El tiempo es de ustedes. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Para nosotros, el grupo número 3, conformado por las personas que ustedes ven en pantalla, vamos a presentarles el tema del lenguaje anatómico. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Hablaremos sobre el lenguaje anatómico, que abarca temas de la posición anatómica, los términos de dirección, los términos regionales, las cavidades corporales, los planos y secciones del cuerpo. Pero entonces, hablemos primero a qué nos referimos al decir lenguaje anatómico. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros con el lenguaje anatómico hacemos referencia a la terminología, es decir, al conjunto de términos, palabras, que son propias y utilizadas en una ciencia técnica o especialidad, anatómico en nuestro caso. Entonces, estos términos, es decir, lenguaje anatómico, es usado por los expertos en anatomía porque para ellos les permite la localización y la identificación de las diferentes estructuras del cuerpo en apenas unos segundos. Entonces, en palabras más simples, podemos decir que el lenguaje anatómico son términos que se utilizan para la ubicación de estructuras y órganos del cuerpo y todo esto está basado en la posición anatómica. Puede cambiar a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora pasándonos a lo que es la posición anatómica, diremos que, como su nombre lo indica, es una posición del cuerpo que se toma como referencia por los especialistas para ubicarse en la región adecuada de estudio o a la región a la que ellos quieren identificar en ese momento.
para que nosotros entonces podamos describir con exactitud las partes del cuerpo y su posición, debemos disponer de un punto de referencia y utilizar términos de dirección. Es otro subtema que veremos más adelante. Entonces, la posición anatómica se utiliza o se toma como referencia para evitar la confusión y entonces se asume que el cuerpo se encuentra en una posición normalizada, que es lo mismo que decir la posición anatómica. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como podemos observar en la imagen, la posición anatómica debe cumplir con ciertas características. El primero es que el individuo debe estar de pie. La segunda es que la mirada debe estar orientada hacia el frente. La tercera característica es que los brazos caen al costado del cuerpo, extendidos totalmente. La cuarta es que la cabeza y el cuello deben estar rectos. La quinta es que las piernas apenas separadas y extendidas. La sexta, las palmas de la mano mirando hacia abajo. La séptima, pies y tobillos extendidos. Entonces, este conjunto de características son las que forman la posición anatómica. Y la posición anatómica es lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Tanto la silueta del hombre como la silueta de la mujer están en posición anatómica. Y podemos decir entonces, podemos concluir que la posición anatómica es tomada por los especialistas como un punto de referencia para ellos no confundirse y poder ubicarse y poder identificar cada región del cuerpo. Entonces procederemos y daremos tiempo al desarrollo del siguiente subtema a cargo de la compañera. Buenos días, les voy a exponer lo que son los términos de dirección. Los términos de dirección son palabras que se utilizan para explicar exactamente dónde está situada una estructura del cuerpo en relación con otra, de una forma clara y con pocas palabras. Por ejemplo, nosotros podemos decir que los brazos están localizados al lado de nuestro cuerpo derecho e izquierdo del pecho, pero en términos solamente se diría los brazos son laterales al pecho. Entonces ya se dijo de una forma clara y con pocas palabras. La siguiente diapositiva, please. Ahora les voy a mencionar uno de los términos más comunes. El término superior craneana o cefálica. Es el extremo superior de una estructura o del cuerpo hacia arriba. Por ejemplo, la frente está en posición superior a la nariz. Termino la siguiente diapositiva. El término inferior o caudal, definición alejando del extremo superior o hacia la parte inferior de una estructura o del cuerpo hacia abajo. Por ejemplo, el ombligo está situado en el inferior al esternón. La siguiente diapositiva. El término ventral anterior es la parte delantera del cuerpo o delante de. El esternón está en posición. La siguiente diapositiva. Término dorsal posterior, hacia la parte trasera del cuerpo.
Por ejemplo, el corazón está en posición posterior al esternón. La siguiente diapositiva. El término medial o interno. La línea central del cuerpo o en ella, en la parte interior. Por ejemplo, el corazón está en la posición medial o en relación con el brazo. La siguiente diapositiva. Podríamos decir que los brazos están en posición lateral en relación con el tórax, pero en términos sería lateral o externo, que sería que está alejado de la línea central del cuerpo en la parte exterior. La siguiente diapositiva. Ahora el codo está en posición proximal en relación con la muñeca, en la cual indica que el codo está más cerca del hombro o del punto de conexión del brazo de lo que está la muñeca. En términos sería proximal, cerca del origen de la parte del cuerpo o en conjunto de fijación de una extremidad de tronco del cuerpo. La siguiente diapositiva. La rodilla está en posición en relación con el muslo. En términos sería distal. Ese está lejos del origen de la parte distal del cuerpo o del punto de fijación de una extremidad al tronco del cuerpo. La siguiente diapositiva. La piel está en posición superficial en relación con el esqueleto. En términos sería superficial, periférico, hacia o en la superficie corporal. La siguiente diapositiva. Los pulmones están en posición profunda en relación con la caja torácica. En términos sería profundo o central, que está alejado de la superficie corporal más interna. Y ahora mi compañera le seguirá exponiendo. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer los términos regionales. En los términos regionales tenemos que hay una gran variedad de números de hilos visibles en la superficie corporal. Vamos a estudiar cada una de ellas, que se dividen en dos partes en dos temas de hilos corporales. En la primera tenemos la anterior vertebral, ventral, y en la segunda tenemos los hilos corporales del dorso. El dorsal se refiere a los términos de la espalda. Para el estudio de estos dos podemos dividirlo en tres partes. Está el tórax, el abdomen y la espalda. Como primer punto vamos a ver los hilos corporales anteriores o hilos corporales ventrales. Como primero tenemos el abdominal, que sería por debajo de las costillas, sería en la clave del tórax. El segundo tenemos el acromial en los puntos del hombro. El antebraquial en el antebrazo. Antecubital, superficie anterior del codo. El axilar lo tenemos en las axilas. El braquial en el brazo. El bucal en la boca. La carpiana en la muñeca.
la cervical en la región del cuello, la coxal en la región de la cadera, en la crural o conocido también femoral, pierna y muslo, en la deltoidea la tenemos en la curva del hombro por el músculo deltoides. En la digital, dedos de la mano y el pie, esternal, el área del esternón, el femoral, en el muslo, el frontal en la frente, linguinal, área donde los músculos se unen al tronco ingle, el malar, área de las mejillas, el nasal está en la área de la nariz, el orbital, área de los ojos, en la pélvica, área por encima del pelvis, el perineal, parte lateral de la pierna, púbica, región genital. En la rotuliana la tenemos en la rodilla, en la parte de la rodilla, en la anterior de la rodilla. La tarsiana, región del tobillo. Torácica en el tórax. Umbilical en el ombligo. Como segundo tenemos los hilos corporales posteriores, el dorso, que sería la parte que ustedes ven verde, sería la parte de la espalda. Tenemos el término de la calcaneana. La tenemos en el talón del pie, cefálica en la cabeza, escapular, región de los omóplatos, femoral en el muslo, glúteo, lo tenemos en las nalgas, el lumbar, área de la espalda entre las costillas y cadera, escipial superior posterior de la cabeza, eleocraneal, superficie posterior del codo, opitleo, área posterior de la rodilla, el sacral tenemos área entre las caderas, vertebral, área de las espinas dorsal, y sural, superficie posterior de la parte inferior de la pierna. Le doy la siguiente diapositiva para mi compañera. Planos y secciones del cuerpo. Los planos anatómicos son líneas o superficies planas imaginarias que trazamos en el cuerpo. Sirven como esquema de referencia para localizar y describir las estructuras del cuerpo y sus movimientos. Para ello nos apoyamos en la posición anatómica. A través del cuerpo se trazan 3 planos que conforman un sistema de coordenadas que permitirán la ubicación precisa de las estructuras. Estos planos son el plano horizontal o transversal, el plano coronal o frontal y el plano sagital. Siguiente diapositiva. La sección transversal es el plano transversal o también llamado axial. Es la manera que tenemos de dividir al cuerpo humano de manera anatómica e imaginaria. Es un plano que presenta relación exclusiva con el eje longitudinal y que divide al cuerpo en superior e inferior. Algunos ejemplos de la sección transversal son de lado superior. Tenemos el cerebro, la laringe, la faringe, el tórax. Por decirlo así, del lado superior tenemos
todo lo que es el sistema respiratorio. Y el inferior tenemos la pelvis, la región púbica y la pierna. La sección frontal, el plano frontal o coronal es un plano anatómico que divide el cuerpo humano en dos mitades para facilitar su estudio y el entendimiento de la posición y la localización de órganos y sistemas. De esta división se genera una mitad anterior o ventral y una mitad posterior o dorsal. Algunos ejemplos de esta sección, que es la anterior o adelante, están los ojos, el rostro y el abdomen. Y algunos ejemplos de la otra parte, que es la posterior, detrás, está la región occipital, la espalda y la lumbar. Le dejo el tiempo a la siguiente compañera. Buenos días. Voy a exponer sobre el plano sagital. Y pues, ¿qué es un plano sagital? De forma de flecha, en anatomía, se llama plano sagital al que es perpendicular al suelo y forma ángulo recto con los planos frontales. Divide el cuerpo en mitad izquierda y derecha. El plano sagital divide nuestro cuerpo en la mitad de derecha e izquierda. En este plano se realizan los movimientos que podemos observar desde la perspectiva de perfil. Plano frontal divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad anterior y posterior. Cavidades corporales. En el organismo podemos encontrar varias cavidades o espacios en las cuales dan forma al cuerpo y sus órganos. Están separadas por diversas estructuras. Podemos encontrar lo que son los huesos, los músculos y los cartílagos. Los huesos son los que proporcionan el sostén a nuestro cuerpo, ayudan a darle forma. Aunque sean muy ligeros, los huesos son lo bastante resistentes como para soportar el peso del cuerpo humano. Los músculos tiran las articulaciones, lo que le permite moverse al cuerpo y también le brindan protección a los órganos vitales y a los huesos y articulaciones. Los cartílagos. El cartílago es el encargado de soportar, es un tejido firme para flexionar que cubre los extremos de los huesos, una articulación y también da forma y apoyo a otras partes del cuerpo. La siguiente diapositiva, por favor. Cavidad dorsal y ventral del cuerpo. La cavidad dorsal. Lo que es la cavidad dorsal se extiende hacia la parte posterior del cuerpo. Esta se divide en dos. La cavidad craneal es el espacio en el interior de los huesos del cráneo, donde podemos encontrar lo que es el encéfalo, sus membranas y vasos y nervios. Está rodeada por tres membranas: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre, esta capa es interna, delicada y transparente que cubre instantáneamente el encéfalo y la médula espinal. El aracnoides, una membrana muy fina en donde da forma de red por debajo de la dura madre externa. La dura madre, una capa gruesa más externa que esta, vascularizada y ricamente nervada por fibras nerviosas sensitivas. La cavidad ventral forma un conducto llamado canal ventral que recorre a todo lo largo de la columna vertebral. Internamente se une por arriba con la cavidad craneana a través del agujero occipital y llega hasta la región gluteal. Su posición es dorsal y la media en todo su trayecto. Contiene la médula espinal y todas las estructuras del tórax y el abdomen. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que es la cavidad ventral, que está ubicada
debajo del diafragma, y los órganos que podemos encontrar en esto es el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas y los intestinos, etc. La cavidad ventral pelviana está situada debajo del inferior del abdomen. Los órganos que podemos encontrar están el intestino grueso, el colon, el sigmoides y recto y los órganos de la reproducción. La cavidad craneana contiene el encéfalo y sus membranas, los vasos y nervios. La cavidad espinal contiene la médula espinal, la cavidad torácica, situada en la parte inferior del diafragma. Los órganos que podemos encontrar son los pulmones, el corazón, la tráquea, el esófago, los grandes vasos sanguíneos, etc. Muchas gracias por su atención. Espero que se les haya quedado algo de la exposición del lenguaje anatómico. Muy bien, excelente presentación. Abarcó bastante bien el contenido y pues todas las personas, miembros del grupo, pues hicieron su parte. En cuanto al lenguaje anatómico, es perfectamente, ¿verdad? Abarcaron los términos de dirección, los planos del cuerpo, las cavidades, las regiones. Entonces, ese tema está muy bien explicado. Por favor, se dio, igual que los anteriores, ¿verdad? Todos son temas de cuarto medicina. Y hagan sus resúmenes, repásenlos porque se van a volver a tomar algunas preguntas de estos temas, ¿verdad? Prácticamente de acá es que surge las evaluaciones de esta unidad, entonces a prestarle atención a los resúmenes, por favor. De momento aquí voy a tener la grabación de la clase. Esta se sube hoy como contenido a Geducar, ¿verdad?